Hola, ¿cómo están? Yo soy Clau y les doy la bienvenida al podcast. En esta ocasión vamos a hablar con Xóchitl Enríquez. Ella es una cineasta mexicana y es productora, directora y guionista. La verdad tengo muchas ganas de platicar con ella, de que la conozcan y de que ella nos platique un poco sobre su trayectoria, de cómo es hacer cine aquí en México y cómo ha sido para ella, siendo mujer, hacer cine. Entonces creo que si te gusta el cine o incluso estás interesado en hacer cine, este podcast te va a resultar muy interesante porque todo lo que ella nos pueda compartir va a ser de mucha utilidad. Entonces quédense a ver el podcast, espero que les guste mucho. Y antes les quiero recordar que se suscriban al canal, que le den like a este episodio si les gusta, que lo compartan y bueno, pues sin nada más que decir, disfruten. Antes de iniciar el podcast, nada más quiero decirles que sí, tuvimos algunas fallas de origen que seguramente van a notar. Pero el podcast es muy interesante. Xóchitl, como lo van a ver, es una persona muy carismática, muy divertida y que nos compartió mucha información interesante sobre el cine, sobre hacer cine, así que seguro que les va a interesar, seguro que les va a gustar, así que quédense a verlo a pesar de estas fallas de origen. No se preocupen, no es nada grave en realidad, entonces adelante, quédense a verlo. Bueno, pues estamos aquí con Xóchitl Enríquez. Xóchitl, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast, muchas gracias por estar aquí. Hola, Klaus. Bien, muchas gracias por invitarme, igual. Muchísimas gracias. Pues la verdad estoy muy contenta de que estés aquí en el podcast, porque como tú sabes, a mí me gusta mucho el cine, estudié cine, entonces para mí todo este tema y este mundo es muy interesante, también muy complejo. Yo lo que quiero que tú nos platiques un poco es tu trayectoria. Yo quiero conocer a Xóchitl Enríquez, quiero que la gente, la audiencia, conozca quién eres tú, lo que has hecho, y vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar hablando sobre tu salida de Tehuantepec, porque tú eres de Oaxaca, tú eres de allá. Quiero que me expliques qué fue para ti el haber salido de Tehuantepec y haberte mudado a Puebla para estudiar cine. Entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo fue para ti esa transición? Bueno, pues sí, efectivamente fue complicado porque, pues sí, yo soy de una región que se llama el Istmo de Tehuantepec, aquí en Oaxaca. Y pues para empezar, y yo creo que eso pasa en mucho México, pues la carrera de cine en realidad no sería vista como una carrera. Es algo muy que se sale fuera de lo normal, que sales tú como a decirle a tu familia, ay, quiero estudiar cine, pues es algo extraño, es muy extraño hasta para la propia familia y para ti decir como, no quiero estudiar las carreras convencionales, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí fue como el primer choque que tuve en cuanto a la carrera y el hecho de querer hacer cine. La salida a Puebla, pues sí fue interesante porque pues yo nunca había salido de mi estado, todo el tiempo había crecido pues en mi lugar de origen, yo crecí en Lagunas, Oaxaca, que es una comunidad cementera en donde está la fábrica Cruz Azul. Pues sí fue un cambio radical porque efectivamente pues yo estaba acostumbrada como a un pueblo y pues la ciudad es más grande, entonces era como más transporte, más gente, implicaba como otros movimientos completamente diferentes, ¿no? Tal cual de lo rural a lo urbano. ¿Y qué Entonces, te dijeron tus papás? O sea, ¿qué te dijeron en el momento en el que tú les dijiste, me voy a mudar a Puebla y voy a estudiar cine? ¿Cuál fue su primera de, reacción? de hecho, curiosamente, amiga, claro, yo no me quería ir a Puebla, yo era de que Puebla no, porque todos acá en Oaxaca, o casi la mayoría de la gente de Oaxaca que tiene la oportunidad de salir y de privilegio, pues nos vamos a Veracruz, a Puebla, bueno, algunos a Chiapas, Guerrero, o sea, como estados no tan lejos de nuestro estado, o sea, sí migramos y hacemos la migración estudiantil, pero nos vamos cerca. Y bueno, Ciudad de México, ¿no? En ese entonces Distrito Federal, que también es como de las ciudades donde migramos muchísimo internamente en el país. Pero pues, o sea, yo no tenía otra opción más que irme a Puebla. Mis padres ya me estaban apoyando para salir de mi estado, para salir e irme a estudiar la universidad. Entonces, pues mi hermana mayor, al irse a Puebla, en realidad la que eligió fue mi hermana mayor, porque yo me quería ir a Guadalajara. Yo quería estudiar en la Universidad
de Guadalajara, igual la carrera de audiovisual, pero Guadalajara está un poquito más lejos, retirado de Oaxaca. En ese entonces, pues creo que hacíamos como 24 horas para llegar a Guadalajara. Ahora pues ya está como más accesible el avión en términos de económicos, pero en ese entonces como viajar en avión pues era aún más privilegio, ¿no? Claro. Entonces, pues me fui a Guadalajara, ¿qué diga? A Puebla, para seguir a mi hermana, básicamente. O sea, no tenía como de otra. Y afortunadamente abrieron la carrera de cine en Puebla, porque también esa es otra. La carrera pues no existía en el estado, no Sí, existía claro, como, realmente no es como que la encuentres en cualquier universidad, ¿no? O sea, o sea, la yo encuentras en recuerdo Ciudad que de cuando México. porque bueno, la audiencia habrá de saber que nosotras estudiamos juntas la carrera ahí en la UPAEP, y la cuestión es que cuando la abrieron, pues llevaba muy poquito tiempo, o sea, nosotros fuimos la segunda generación, ¿no? Recuerdo, algo así, que Fuimos de segunda o segunda tercera generación, generación. sí. Entonces, realmente la carrera era relativamente nueva, apenas estaban como experimentando con nosotros, y es eso, realmente Sí. estudiar cine no es como que en cualquier lado o que todas las universidades lo tengan o que sea súper popular en el país. Y sobre todo las más populares son las que están en Ciudad de México, ¿no? Que sabemos que es el CCC y antes el CUEC, ¿no? Para nuestra Bien. generación todavía se llamaba el CUEC. Pero entonces esas dos, yo no sabía de esas universidades, fíjate, curiosamente, yo no sabía de esas escuelas. Cuando yo me fui de Oaxaca, pues como que no sabía bien qué era un CCC o un CUEC, o sea, no tenía ni siquiera el anhelo o la aspiración de entrar a una de esas escuelas. Como que más bien yo quería hacer cine y obviamente si para hacer cine había que estudiar cine, pues eso me iba a llevar a hacer cine, ¿no? Esa era como mi lógica en ese entonces. Y Oye, así la viví, y así la hice. tú no sabías de universidades, ni de escuelas, ni de estudios de cine para nada. O sea, tú te dejaste llevar un poco por esta idea de que tu hermana se fue a Puebla, dijiste: "Yo la voy a Sí, seguir", y de ahí como que tú ya empezaste a investigar y a enterarte de que había escuelas de cine donde se podía estudiar cine, pero tú no tenías esa noción. Y entonces, tú realmente lo que querías era hacer cine. yo estudié con beca en la UPAEP y la Cruz Azul tenía convenio con esa escuela. Por eso yo no me podía ir a otra escuela que, digamos, no tuviera el convenio con fábrica, ¿no? Con la cooperativa. O sea, realmente a mí lo que me apoyó también fue esos convenios internos que ya existían dentro de la fábrica de cemento Cruz Azul y las escuelas. O sea, las escuelas sobre todo en Puebla, Ciudad de México, pero Centro, que daba la carrera de cine en Ciudad de México, no tenía ese convenio. Entonces Claro, yo tú no me estabas podía como ir. un poco limitada entonces a las escuelas que tuvieran este convenio, ¿no? Para que tú pudieras estudiar, porque justo estudiar cine, e incluso cualquier carrera que decidas estudiar es caro, ¿no? O sea, estudiar en la universidad en realidad no es cualquier cosa, sí es una inversión. Y ahora tú que ya Sí. haces cine, que ya has trabajado, que ya tienes proyectos realizados y todo este tema, y según esta experiencia que ya has adquirido, ¿vale la pena estudiar cine? ¿Cuál es tu opinión al respecto de estudiar cine? ¿O crees que definitivamente quienes quieran hacer cine se tienen que lanzar a hacerlo con los conocimientos y las herramientas que tengan, o que sí vale la pena como tal estudiar una carrera? Yo creo, francamente, y lo he pensado mucho, es que sí te formes, porque sí vale la pena una formación, pero que también hagas. Es mejor el hacer y cagarla, así tal cual, y perdón la palabra audiencia, pero es mejor, es muchísimo mejor. O sea, ahorita ya, afortunadamente, ya existen como estos aparatos que todo mundo trae, que se llaman celular, en donde puedes grabar un cortometraje, una película, si quieres. Es más, Dalubet ya agarró el celular y grabó una película, en donde podemos hacer nuestras cosas y jugar con el lenguaje cinematográfico, hacer. Y eso yo creo que es lo que más te enseña, cómo quieres que se visualice lo que tú estás imaginando en tu cabeza. Que claro que también es padre como formarte y te tienes que formar y aprender, ok, cómo es este plano, cómo se llama esto que quiero hacer, el dolly, el traveling, tal vez como algo más técnico para que uses ese vocabulario técnico que te dan la formación. Pero yo no creería que estudiar en una licenciatura de cine tal cual, formada, establecida como en alguna escuela particular o pública, te haga o te dé esa ventaja de hacer cine. Yo creo que las personas que hacen cine es porque de verdad se apasionan y estamos locos para poder seguir ahí metidos
y haciendo, porque sí es una carrera muy complicada, o sea, en muchos sentidos, ¿no? Tanto social, económico, como familiar a veces, ¿no? O sea, como que sí es una carrera que, Sí, es que mucho amor al sale, arte, ¿no? O es sea, mucho amor al no arte, es fácil. no es nada fácil y además, pues sí, tampoco creería que estudiar una licenciatura de cine, pues automáticamente te haga hacer cine, o sea, Sí, como no, que no te abre las puertas inmediatamente, sí, ¿no? no Esta te idea abren. de que vas a estudiar cine y al día siguiente ya vas a tener dinero para producir tu ópera prima, eso en la realidad no pasa, ¿no? Todos, como ya una vez que salimos de la universidad, sí nos enfrentamos a esta pregunta de ¿y ahora qué, no? ¿Hacia dónde voy y qué hago? ¿Tú qué Sí, dirías? ¿Cuáles claro. son las claves del éxito aquí para hacer cine aquí en México? Y en tu experiencia, ¿qué fue lo que a ti te funcionó, lo que te ayudó? Y cuéntame un poquito sobre esos comienzos. Pues mira, yo cuando terminé la carrera de cine, tal cual creo que hice la misma pregunta, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago cine? Y lo más cercano en ese momento, que fue en el 2015 que acabé, pues era irme a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ahí esa ciudad que ya está súper centralizada, en donde toda la producción se lleva a cabo en la Ciudad de México, en donde las series, los comerciales, las películas se hacían muchísimo en la Ciudad de México. Entonces, como que yo pensé, igual siguiendo mi ruta lógica, irme a la ciudad y empezar ahí a ver, picar piedra para poder hacer una película. Porque tú ya produciste una película, ya has dirigido, entonces, digamos, ¿qué es lo que te ha funcionado hasta ahora para poder llevar a cabo tus proyectos? O sea, sabemos que existen fondos, que existen convocatorias, ¿has recurrido a ellas o quizá cuál ha sido como tu Sí, metodología para conseguir el financiamiento, conseguir que alguien te ayude y lente a tus proyectos y los puedas sacar adelante? creo que la constancia, creo que hecho de como fijarte un objetivo, o más bien, no como, sino fijarte un objetivo, ok, decir, quiero hacer mi cortometraje, ¿qué convocatorias hay para hacer un cortometraje? ¿Quién me puede dar dinero para hacer un cortometraje? Si tú entras a Google y pones cómo hacer mi cortometraje, hay un montón de convocatorias ya ahora, pues además del IMCINE, también casas de renta que sacan convocatorias, donde te dan el equipo para ver si tu cortometraje es seleccionado, pero obviamente tienes que seguir pasos, todo creo que es de pasos. Primero tienes que escribir un guión. Después tienes que tal vez, si la convocatoria te pide plan de trabajo, desglose, pues un presupuesto, o sea, todo lo que la convocatoria te pida, si tu objetivo es hacer el cortometraje con una convocatoria, pues entonces sigue lo que te está pidiendo la convocatoria y todos son pasos a seguir. Y obviamente no desistir, porque pues sí, ahorita tienes la idea, la iniciativa de hacer un cortometraje, de hacer una película, pero no se va a hacer en un día, se tiene que trabajar, ya sea que tú te plantees, ok, diario voy a darle una hora a este proyecto, a esto que quiero hacer, pues una hora diario. O sea, la constancia, y creo que sí es mucho de disciplina también, ¿no? De decir, ok, me voy a sentar, voy a hacer esto, una hora le voy a dedicar, y así me lleve un mes o 2 años acabar un guión, entonces ya voy a tener algo bien pulido para presentar en estas convocatorias o en Claro, entonces tú esto. dirías que, o sea, es eso, ¿no? Constancia y saber que también mucha paciencia y saber que el éxito no te va a llegar de la noche a la mañana, ¿no? Que justamente como mencionabas, o sea, para hacer cine, pues hay que tener mucho amor al arte, ¿no? Y saber que va a ser un trabajo de mucho tiempo, de años incluso, que tienes que, ahora sí que machacarte ahí día y noche trabajando en tus guiones, en tus propios proyectos para poder levantarlos y saber que justo tienes que estar como buscando convocatorias y estar como siempre metida en el medio para saber qué hay y dónde poder encontrar como ese caminito para poder hacer tus cosas. Ahora, yo Sí. quisiera saber siendo tú una, no nada más que eres mujer, sino que también perteneces a una comunidad de Oaxaca y sabiendo las dificultades y todo lo que implicó para ti salir de esa comunidad, mudarte a Puebla, después mudarte a la Ciudad de México y como irte metiendo poco a poco en el medio, ¿crees que fue más difícil o es más difícil para una mujer de una comunidad de Oaxaca o de cualquier comunidad de México hacer cine que de una persona que a lo mejor es un junior de la Ciudad de México que estudia en el CCC o realmente es difícil para todos? No todos son juniors, porque hay gente chida en el CCC. Bueno, me encontré con gente que sí,
pues muy fresita, pero gente chida también. Sí, Pero lo que pasa es que sí, lo digo porque creo que esa es la impresión que todos tenemos, porque esa es la realidad, que mucha gente que no sabe qué estudiar dice: "Voy a estudiar cine", y se meten al CCC, ¿no? Porque es justo sí, como claro, la escuela pero más la que que está todo el bien, mundo o sea, habla. sí, sí, que está bien. Por ejemplo, pues sí, a mí me sirvió mucho los 2 años que estuve en el CCC, la verdad es que los agradecí, porque, pues sí, es una formación muy distinta a una por ejemplo, nosotros que estudiamos en la UPAEP, pues siento que en el CCC sí se siente más como un poquito más la disciplina y la rigidez. Para empezar, te costó muchísimo entrar porque compites con muchísima gente y entonces que tú seas de los primeros 11 personas que te dan acceso a una escuela así como es el CCC o yo no intenté en el CUEC, pero también sé que pues digamos entrar a esas escuelas es Es muy difícil. difícil. Sí, Entonces, digamos que tú seas de los pocos que logran entrar, pues sí te dan como esta como cierta sensación de que le tomes respeto y mucho más esfuerzo. que te lo Y tomes hay en serio, ¿no? sí, que Quizá, te lo o tomes sea, en que no estés serio, ahí nada así. más como perdiendo el Ujú. tiempo: "Ay, voy a hacer mi corto ahí a lo de estúpido", Sí, sino que no, realmente sino te lo tomes en serio, que si sí, tienes sí, una historia que contar o quieres contar historias, realmente te involucres en ellas, que le eches ganas, que aprendas. sí, pero me desvié igual de tu pregunta, perdóname. ¿Cuál era? Que es justo, si, para un estudiante, un junior, o vamos a decirle cualquier persona que estudie en el CCC, pero que a lo mejor tiene los medios económicos un poco más Ah, accesibles, ¿le cuesta más trabajo o es más fácil para esa persona que para alguien que viene de una comunidad de la que sea de México, o es realmente igual para todos? pues yo siento que sí hay una ligera desigualdad. Sí, sí la hay. De hecho, se nota cuando yo me fui a Ciudad de México, lo pude notar. Creo que más lo noté cuando me fui a Ciudad de México que cuando me fui a Puebla, porque luego decía yo de broma, yo a lo mejor suena como un poco clasista de mi parte, pero sí decía, Puebla es un pueblo a comparación de la Ciudad de México. Pero sí me pasó igual que, pues en Ciudad de México tú llegas, para empezar eres de Oaxaca, como dices tú, eres como perteneciente a una comunidad indígena o pues tienes relación con comunidades y pues de alguna manera la manera en que te miran, pues sí es de mucha discriminación y racismo y clasismo ahí metido en la Ciudad de México. Pues sí te dan chance, ¿no? Obviamente yo tuve como muy buenos acercamientos, afortunadamente me fue muy bien con las personas que trabajé, pero pues sí se nota como cierto, pues el privilegio que tienen allá es muchísimo mayor, es muy fuerte porque tú siendo de una comunidad y de pronto quieres hacer películas, pues no te van a dar el chance, no te lo van a dar, Claro. porque ellos ya tienen su esquema, tienen sus convenios, tienen su manera de hacer cine, y pues tú quién eres, ¿no? Obviamente, ¿quién eres tú para querer hacer una película ahí con No vas ellos? a llegar tú como a poner las reglas, sino que más bien tú tienes que Sí, llegar a sí. aprender las reglas, ¿no? Del medio en general. Aprenderlas, y lo que yo hice fue aprenderlas, y okey, ya lo aprendí, pero ahora me las voy a traer en donde yo me siento cómoda, en donde no me discriminan, en donde no tengo yo que demostrar cierta, pues, cierto, no sé cómo decirlo, pero en donde no me hacen menos por ser lo que soy, ¿no? Claro, y Sino al donde también contrario. sientes que no tienes que competir todo el tiempo, ¿no? Porque también la cuestión es que en la Ciudad de México tienes que estar compitiendo tú por el puesto, ¿no? A ver si se lo dan a alguien más o te lo dan a ti. Yo Sí, quisiera saber algo. Yo sé que hiciste un cortometraje con un celular, fue una convocatoria, me parece, en la que sí. justo tenías tú que dirigir y producir, pero todo era con un celular. Cuéntame un poco de esa experiencia, cómo fue, cómo te enteraste para empezar de esa convocatoria y qué Ay, fue para sí. ti, quizá como tú como siendo una persona que sabe de cámaras, que sabe de objetivos, que sabe de iluminación y de cosas muy técnicas, ¿cómo fue para ti de pronto decir: "Oye, voy a hacer una película con un celular", ¿no? Que lo podría hacer cualquier persona y ahora lo voy a hacer yo. Lo que pasa es que yo quería ir a París, amiga Clau, esa es la realidad. Yo quería mucho ir a París y entonces me puse a buscar quién me va a llevar a París, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para ir a París? Y entonces casualmente vi una convocatoria de hacer un cortometraje con el celular que se llama, creo que todavía existe esa convocatoria, es una convocatoria también con YouTube, se llama Mobile Film Festival. Entonces, ese festival te pagaba el avión, te pagaba alimentos, te pagaba hospedajes y estaba como
no me acuerdo si 3 días o 5, la verdad ya no recuerdo, pero te daban como varios días estando en París. Entonces yo, pues obviamente como que mi objetivo era ir a París y entonces dije, bueno, ¿qué puedo contar para poder irme, ¿no? Y también venía de hacer una producción con Mariana del el Franco, como de la muerte de periodistas, que además es un tema que a mí me importa y los temas sociales, tú sabes bien que a mí me mueven muchísimo. Entonces dije, claro, pues voy a contar una historia, pues vengo de acá, traía como todo ese ya bagaje, como toda esa energía de querer contar acerca del asesinato que hay en México hacia periodistas. Entonces voy a aprovechar, dije, como, creo que ese es el corto más bonito que he hecho, porque además lo hicimos con el celular, lo hicimos en el departamento donde vivíamos, nos juntamos ahí una noche para hacer el corto en el departamento donde rentábamos. Esa era nuestra locación, o sea, no había manera de rentar una ¿Cómo se llama el corto? locación. El cortometraje se llama Artículo 19. ¿Y dónde lo presentaste? Pues en París, ahí se presentó. Ahí se presentó nada más. Sí, se presentó en un cine que se llama Cinema. Ahí se presentó el cortometraje, ahí se hizo como lanzamiento internacional, pero además estuvo en YouTube, está en YouTube todavía, de parte de ese festival, porque ellos a eso se dedican, como que suben cortometrajes y monetizan con los cortos Excelente. Es internacionales. una buena noticia, justo para la audiencia que Sí, ahorita te está conociendo y que si tienen interés, estaría padrísimo que se claven por ahí a buscar el cortometraje de Xóchitl, que se llama Artículo 19. Creo que está sí. padre, creo que es una idea muy interesante, ¿no? Decir, vamos a grabar, vamos a filmar un cortometraje con un celular, ¿no? Y con las herramientas que en ese momento puedas tener, como en este caso que estás platicando que fue, o sea, Sí, la locación fue donde vivías, ¿no? Ni siquiera tuviste que buscar demasiado, es donde vivo y punto. que además el premio, creo que esa es la única vez que he pensado en el premio más que, a lo mejor ahí me falló, pero sí ahí pensé más en el premio que en el, digamos, en la historia obviamente pensé en los dos, pensé en el premio y pensé en la historia, así, pero pues yo también estaba como más como con el premio, porque quería ir Sí. a París. Y al final fuimos, o sea, al final nos fuimos, Rodrigo, la chica que hizo como la protagonista, que se llama Mari, que además es novia del fotógrafo, del cinefotógrafo, fuimos a Augusto y Rodrigo. O sea, era un cine minuto, amiga, claro, era un cine Sí. minuto con el celular. Y Sí, pues claro, ya yo lo he hicimos visto el todo en una corto. noche. Yo la verdad he visto el corto y me gusta mucho, y justo como dices, sí se nota mucho como esa parte autoral, digamos, porque bueno, yo conozco tu trabajo, sé el tipo de cosas que te gusta dirigir y escribir, y sí tiene mucho de ti. Es un cortometraje, como dices, de un tema social, que aparte creo que fue muy atinado el momento en el que decidiste grabarlo y producirlo y estrenarlo y que se viera, porque justo es un tema que, pues, creo que hoy sigue muy vigente, que es el tema de Todavía. la muerte de Sí. los periodistas, que es algo, pues, aparte de muy, pues, muy grave, que es no debería suceder. Creo que fue como del momento indicado, ¿no? Que justamente, se presentó y lo mostraste al mundo como una realidad de México, una realidad muy fea, pero a final de cuentas una realidad. Y quiero que me hables un poco sobre precisamente la escritura de ese guión, o sea, ¿qué fue lo que a ti te llevó a escribir sobre este tema en específico? Ese año el festival pedía temática de derechos humanos. Pedía sí, tus cortometrajes, es que cada año varía el tema, entonces hay años que es ambiental, hay otro año que es derechos humanos, a mí me tocó en el derechos humanos, en ese tema, entonces yo tenía que escribir en una historia con tema de derechos humanos, ¿no? Entonces te digo, venía del periodismo, o sea, de hacer este cortometraje con Mariana de periodistas, y yo dije, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esta denuncia, y ahí fue donde, pero ¿cómo lo escribí? Pues creo que nada más me centré en el tema y después un personaje, me gustan los personajes de mujeres, tú sabes que igual siempre escribo como personajes protagonistas mujeres. Y pues escribí a esta periodista, en realidad fue un guión muy sencillo, es un guión muy, muy sencillo en donde solamente había como un catalizador que era la entrada del asesino. Es más, hasta la manera en que lo grabé, decidí que fuera como todo un punto de vista en realización, pero en el guión ya medio que venía escrito así. En realidad, creo que ese corto lo tenía muy en mi cabeza ya, como lo quería hacer. Y
pues no me tomó muchos días de escritura, o sea, era una página, creo que nada más me senté como 2 días a escribir ese guión. Oye, y bueno, ya hablamos un poco sobre tu experiencia de grabar con un celular, ¿no? Que podría ser como lo más sencillo. Básicamente se trata de tener una historia, un tema, que en este caso, como bien dices, fue derechos humanos. De ahí es como que, okey, crea tú tu historia, tu guión, tú produces, tú diriges y listo, ya, se terminó. Bueno, editas y haces toda la post, pero básicamente es eso. Tú que has tenido la experiencia, por ejemplo, de dirigir con una cámara de 16 milímetros, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que, por ejemplo, para alguien que está apenas empezando a hacer cine y que quizá no tiene este tipo de cámaras o que no tiene la manera de conseguir este tipo de cámaras o algo por el estilo, crees que eso importa realmente a la hora de contar una historia, de hacer cine, por lo menos en el inicio, que realmente tienes que meterle todo para conseguir una buena cámara o con lo que tengas, hagas cine? Pues ahorita, así como lo veo, es necesario que sí se haga, o sea, que sí vayas pensando como qué tipo de cámara, a lo mejor tampoco te esfuerces muchísimo, si no tienes el presupuesto, pues no te esfuerces por meter una Alexa, o sea, si no tienes el presupuesto, pues hazlo con la cámara que puedes pagar, que puedes rentar. O sea, como de pronto, sí pensar cómo quieres hacer tus historias, si quieres hacerlo. Yo ahora como lo pienso es que sí vale la pena invertir en una cámara buena, o sea, porque la calidad de la imagen es muchísimo mejor a que si lo haces solamente. En aquel entonces yo lo hice con el celular porque pues el mismo convocatorio me lo pedía, pero no soy mucho de hacer mis historias con celular. O sea, que Entonces, si hubieras podido filmar con una cámara, lo hubieras hecho, ¿no? Y no hubieras recurrido al celular. El sí, celular hubiera realmente fue la tenido, herramienta que la convocatoria sí, te puso y ya. sí, 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 claro, o sea, porque también es esto, hay muchas convocatorias internacionalmente que ahorita ya piden, si quieres hacer tus cortometrajes con celular, ya hay convocatorias específicas para cine con celular. O sea, ya existen, ya hay, y no gastas tanto en recursos, ya mejor te metes con el celular y hay convocatorias para eso. Ahora, la balana, por ejemplo, se hizo con la red Dragon, que obviamente, afortunadamente teníamos el recurso económico porque se bajó un presupuesto de gobierno para hacer ese cortometraje, ¿no? Y se podía pagar una cámara, ¿no? Aunque sea como, por ejemplo, ahí con el trato que se hizo con la persona, pues ya haces un trato económico en donde tanto le favorece a la otra persona como a ti productor que puedes pagar eso, tal vez no puedes pagar todo el costo real del equipo, pero entonces haces tratos, ¿no? Y qué bueno que ya mencionaste La Balana, porque justo era algo más que quería platicar contigo sobre esta película. Quiero que me platiques, así a grandes rasgos, lo que significa para ti. No tanto de qué va la historia, sino lo que significó para ti el poder hacer, crear esta historia, el poder producirla y lo que hoy por hoy es, sí, significa para ti, digamos. Pues para mí me costó muchísimo, ese guión me tardé, Claudia, como 2 años o más, creo, 2 años bueno, 3 años, porque además fueron los 2 años que me tardé en escribir el guión para la convocatoria y luego el año que me tardé en reescribir el guión para el filmar, ¿no? Para ya grabar y ¿Este llevar a fue el cabo guion la que producción. estuviste trabajando durante tu tiempo en el CCC? Sí, no, o sea, sí ese guión lo escribí durante mi tiempo en el CCC, pero no, nunca lo talleré en el CCC como tal. O sea, en mis clases, pues yo llevaba mi guión de largometraje, que es el que vamos a grabar más adelante, pero ese guión nunca lo talleré, el corto nunca lo talleré ahí. Y ese guión lo mandé al GIF, al de Guanajuato Film Festival, que también ahí tuvo una selección oficial de guión. Al final no lo gané, pero estuvo bien que estuviera en el GIF, el guión, porque también hay ese tipo de categorías en los festivales. Dan selecciones a guiones, guión de cortometraje, guión de largometraje. Pues yo lo mandé y quedamos. Bueno, quedé en el Festival de Guanajuato. Y pues estuvo, o sea, como que ese guión lo moví 2 años, después paré, ahí fue donde ya pedí ayuda, porque como era un guión tan personal, o sea, era un guión que pues bueno, era una historia que a mí me habían contado, que mi tía me contó, ¿no? Que mi tía me contó que le sucedió eso. Entonces, para mí era como muy fuerte escribir acerca de la historia de mi tía y yo como que no lograba separar a mi familia, o sea, a mi familia que yo conozco, que hicieron esa historia, que vivieron ese suceso, a la ficción.
como que estaba yo en medio de los dos, la ficción y lo real. Entonces estaba como, no sabía bien cómo separarme de esas emociones, ¿no? Sino simplemente solo crear el mundo ficción. Y ahí fue donde pedí ayuda, que tampoco está mal pedir ayuda así joven, o sea, que es que el cine se hace en equipo, o sea, de verdad, el cine, tú no lo puedes hacer solo. Hay gente que sí, directores que, fotógrafo, director, productor, editor, sonidista, así, que está Todo lo bien, hacen ellos. ahí está bien, pero yo siento que O esos son sea, tú, como ¿cuál muy es tu opinión de particulares. este concepto? Entonces, ¿cuál es tu opinión de este concepto sobre el cine de autor, ¿no? Que sabemos que, pues, es irreal pensar que todo lo va a hacer una sola persona, pero ¿tú qué piensas de este concepto? Híjole, claro, tenemos un cine de nicho, un cine autoral, creo que viene más de Europa, Estados Unidos, como que son los cineastas que revolucionaron en su época. Creo que actualmente hay cineastas que están buscando contar sus historias personales, autorales. Yo no sé si lo hago desde esa posición autoral. Yo, por ejemplo, nunca me pongo a pensar, ay, voy a hacer un cine autoral. Yo hago las historias que yo quiero contar, que a mí me mueven, que a mí me gustan y que quiero que la gente vea, ¿no? Pero al final creo que es un concepto que pues ya está categorizado como el cine indígena, pues, o sea, ya es un modelo que ya existe. Entonces a ti te anclan en esa categoría del cine de autor. Pero en lo personal, pues yo no sé, no me mueve ese cine, o sea, el cine autoral, no me mueve. Como que siento que es cine y ya, Pero yo pienso como tú, o vale sea, la siento pena. que clasificar el tipo de historias o el tipo de cine, como decir, este cine de autor, este cine indígena, como bien dices, o este cine de mujeres, creo que es un error, ¿no? Finalmente es cine en general, o sea, todas las historias tienen un objetivo, algo que contar, un por qué y un para qué, y como que intentar clasificarlo, o sea, a lo mejor sirve como para convocatorias, ¿no? En este caso, salen convocatorias sobre medio ambiente, o sobre derechos humanos, o sobre cine de mujeres, o sobre cine, no sé, de cualquier tema, de animales, yo qué sé. Cosas de ese tipo, a lo mejor sirve como para categorizar y poder ponerlos dentro de una línea específica para ese tipo de convocatoria. Pero ya al momento de exhibir la película, de exhibir esas historias, creo que como decir, ah, este cine es de mujeres porque habla de mujeres, son historias de mujeres, hecho todo por mujeres. Y este cine es de indígenas porque está hecho por indígenas, por personas que vienen de comunidades específicas y está hecho solamente por comunidades de indígenas y nada más. O sea, ¿por qué no? Creo que puede haber una mezcla de muchas cosas, ¿no? Puede haber gente que viene de Oaxaca, gente que viene de Campeche, como también de Ciudad de México, de Guadalajara, gente que estudió cine, gente que no estudió nada de cine, que tiene los conocimientos técnicos, otra gente que simplemente le gusta hacer cine y sabe manejar una cámara y punto. Entonces creo que como eso, esa idea como que sí, estoy de acuerdo contigo, creo que pensamos parecido en ese sentido de que como que intentar clasificar el cine pues no sirve de nada, ¿no? Siento que es como clasista incluso. Oye, y Sí, entonces, a ver, dime una cosa más. Tú entonces produces, diriges y escribes. ¿Qué es lo que más te gusta a ti más? ¿Qué es lo que más disfrutas de todo este proceso? lo que más disfruto sí es el guión definitivamente, porque aparte me doy mi tiempo para escribir, o sea, yo pienso la historia, pienso los personajes, pienso qué va a pasar en el guión, cómo va a estar, o sea, de pronto como que creo que es lo que más me gusta, ¿eh? Y creo lo descubrí desde la universidad, amiga, claro, desde el guión, primer guión que escribí, era la de Así son las cosas, o sea, Sí, desde ahí yo dije, esto está padre, o sea, verlo ahí en la historia, como en el guión, sí lo pasé a formato de guión cinematográfico, lo que quieras, pero la historia ya estaba viva desde el papel. Entonces, a mí claro. eso me gustó muchísimo, me gustó y creo que es lo que más O sea, conecto tú lo que te de todo gusta, el proceso digamos de hacer que cine, el lo que te guión. apasiona a ti es como esta onda de ser tú y la historia, ¿no? Y nadie más. O sea, como que lo que más Sí, disfrutas, digamos, eres tú, tus personajes, la historia, la trama, el principio, el desarrollo y el fin. Y como que construir toda esta historia es lo que más te gusta, lo que más disfrutas. Y ya como la parte de dirigir y producir, digamos que es la consecuencia de haber escrito ese guión, ¿no? Pero realmente a ti lo que más te sí. gusta es escribir, entonces. Sí, me gusta escribir, me gusta más escribir, la verdad, honestamente. Sí, sí, también lo sufro, pero
me gusta más que dirección y producción, por ejemplo. Que ahí, por ejemplo, sí, de pronto es como, para mí, pues es un choque, ¿no? O sea, como que ahora, pues sí, o sea, yo escribo mis guiones, dirijo y produzco porque es una consecuencia, como dices tú. Sí, pues yo creo que pienso también en ese sentido muy parecido a ti, porque bueno, tú sabes, a mí también me gusta, lo que más me gusta del cine es escribir. De hecho, yo por eso estudié la carrera. En realidad, un día a mí se me metió la idea o sea, yo escribía cuentos y novelas, pero dije, yo lo que quiero es aprender a escribir cine. A mí me gustaba ver cine y yo realmente nunca me vi ni dirigiendo ni produciendo. La realidad es que eso también para mí fue como una consecuencia porque lo aprendí y como que ya me entró como el interés, sobre todo de producir. Pero en un inicio mi idea era quiero aprender a escribir, ¿no? Quiero aprender a escribir películas y eso fue mi motivación para entrar a la carrera a la que estudié y dedicarme a ello. Entonces creo que sí, también a mí también me gusta mucho esta parte de poder estar como tú solo, como dices, tú solo con tu historia, con tus personajes, con tu mundo que quieres crear a tu manera y con todas tus reglas. Y sí, ya después a lo mejor se lo mostrarás a alguien más y platicarás con alguien más sobre tu proyecto para poder llevarlo a cabo, para poder realizarlo. Pero en primera instancia sí lo más padre es realmente estar tú solo con esa historia y nada más. Así ya abriste la cajita de Pandora, amiga Clau. Ahora escuchan. Cañón. No es cierto. Sí, porque hay tanto, Me- o sea, aparte yo me imagino hice que muchas cosas. quien esté escuchando este podcast que le gusta el cine, tendrá como aparte muchas preguntas, ¿no? Sobre cómo empiezo, qué es lo que tengo que Sí, hacer primero, cuáles son los primeros pasos. Entonces, si conviene o no conviene estudiar cine. Y es que realmente creo que depende mucho de cada persona, ¿no? De las posibilidades de cada también, persona. sí. Porque incluso no hay, o sea, hoy por hoy, creo que ya ni siquiera la necesidad de una licenciatura como tal de cine es tan necesaria. Ya existen cursos específicos, ¿no? Curso de producción, curso de dirección, curso de asistencia de Sí, dirección, sí, curso de guión además, de largometraje, de documental, o sea, ya te puedes enfocar en la parte que tú quieres. Ahora, si quieres como estudiar todo de manera integral para saber de todo un poco y poder clavarte en el mundo del cine de manera, eso, como integral y tener todos los conocimientos, a lo mejor sí será como más importante estudiar como tal en una de estas escuelas donde se imparten diferentes materias, donde te puedes ir a la parte técnica, pero también a la parte creativa. Y justo esa es la parte con la que me gustaría concluir el podcast sobre vale la pena ya no estudiar cine, sino hacer cine, dedicarte a esto con la trayectoria que tú tienes, con los proyectos que tú ya has logrado levantar, que por ejemplo, este cortometraje que tú hiciste, Cine Minuto, como le llamas, que te llevó a París, algo que a lo mejor nunca hubieras pensado que acabarías en París y sin embargo lo lograste gracias a este cortometraje que dirigiste. ¿Crees que todo esto hace que valga la pena hacer cine? el cine vale la pena, sí vale la pena. O sea, como que es esa relación extraña, ácida, pero vale la pena. O sea, porque es muy bonito ya cuando lo ves ahí y que la gente, o sea, ya lo ves en pantalla, ¿no? En una sala de cine y que la gente le gusta lo que haces, o hay gente que no, pero se pone a debatir. A mí me gusta como la experiencia que la gente da a la película. Y yo siento que este intercambio es por lo que vale la pena, pero también depende mucho, porque yo, por ejemplo, creo que entré al cine un poco sin saber, solamente sabía que quería hacer cine, pero no sabía ni cómo se hacía, ni qué onda, o sea, es como todo un mundo desconocido para mí, muchísimo, y todavía hay cosas que desconozco, ¿no? Por ejemplo, pues toda esta parte de distribución del cortometraje, el pago de fees, todo este tipo de cosas que ya vienen después de hacer la producción, pues digamos que ahí también es como ahora me toca aprender acerca de eso, ¿no? Porque ya aprendí, ok, ya aprendí a hacer un guión, ya aprendí a producirlo, ahora falta la parte, pues donde viene como la parte económica también del cine, porque el cine al final, pues sí, sí es un negocio, yo sí pienso que es un negocio, que se puede vivir de esto, porque pues mucho tiempo me aferré de que creí lo mismo que me decían, de no, de que vas a vivir, ese es un hobby, ¿no? Me decía mi papá, por ejemplo, luego mi papá me decía, ese es un hobby, ¿cómo quieres hacer eso? Y así. Pero de pronto me doy cuenta que no, o sea, que sí es algo que realmente puedes vivir de esto, que realmente puedes vender lo que tú haces, que realmente puedes distribuir películas, que realmente puedes como, no sé, como hacer otro tipo de cosas que a lo mejor tú no sabes, en ese momento en el que estás, tú no sabes ese mundo,
pero poco a poco lo he ido viviendo y lo he ido conociendo también. Y creo que eso, como el mismo viaje de hacer cine te lleva a esta figura del mundo del cine que no conocías. Y eso para mí vale la pena, o sea, sí vale la pena. Por ejemplo, esta película que voy a hacer con Rodrigo, la de Casarse está en Zapoteco, como que es otra emoción, o sea, como que sales de una emoción y dices, ay, todo está mal, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero como que luego vuelves otra vez a cargar energías y dices, no, pero ahora voy a hacer esto, o sea, ahora voy por este viaje, ¿no? Este viaje, esta aventura. Y para mí todo el viaje en realidad es lo que vale la pena tal vez, o sea, como todo lo que implica. Ahorita, por ejemplo, ya hicimos La raíz de mi ombligo, estoy todavía produciendo esa película, todavía no la he acabado, apenas hice un primer rodaje, y ahora me voy a un viaje de verdad, o sea, como un viaje, el que voy a hacer a Australia, y es parte de la película, ¿no? Finalmente creo que, o Pero creo sea, que sí, hacer cine es compartir un poco de ti misma, ¿no? O sea, en este sentido, sí, como por ejemplo, las historias que tú cuentas, que como dices, o sea, son salidas de tu familia, en este caso de tu tía, son historias que a lo mejor han pasado de generación en generación, o que alguien de tu familia te contó y que de alguna forma tú lo transformas en un guión para poderlo producir y poderlo pasar en una pantalla que la gente lo conozca, y entonces sí es como compartir una parte muy íntima de ti, no solamente de tu vida como tal sí, directamente, sí. sino de tu familia, de tus raíces. Sí, que ahora que en la raíz de mi ombligo, pues es eso, o sea, estoy compartiendo mi vida, mi infancia, mi familia, ¿no? Mi familia misma, lo que se ha vivido, la historia también o sea, del ser indígena, ¿no? De cómo también se nos ha golpeado, se nos ha quitado la lengua, todo es como una denuncia, es una denuncia social y al mismo tiempo se entrelaza con mi vida, ¿no? Que es como vengo de la violencia intrafamiliar, y todo también como la historia de mi hermana que también pues ha sufrido violencia, ¿no? La historia de mi madre, o sea, mujeres que hemos sido golpeadas y hemos sido violentadas, ¿no? Entonces yo creo que más bien sin querer, amiga, claro, porque eso yo no lo hice a conciencia, y eso es algo que creo que desde mi primer corto que escribí ya hablaba de historias de mujeres, ya hablaba de derechos humanos, ya hablaba como de la violencia hacia las mujeres. Eso poco a poco también con terapia psicológica me fui dando cuenta que esas son las historias que me movían, esas historias como de denunciar, o nos están matando, nos están violentando, nos están haciendo cosas a nosotras las mujeres, pero en realidad yo creo que el viaje de hacer la película y de que el espectador lo vea es lo que vale la pena. Pero yo siempre he dicho, y creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Si te quieres dedicar y quieres vivir del cine, híjole, es que sí está complicado, creo. O sea, para vivir de esto creo que todavía yo no encuentro la fórmula, cuando la encuentre les voy a decir, pero, pero es que o sea, vale la pena el proceso de hacer la película, vale la Vale pena el la pena el proceso. poder compartir tus historias con Sí, la gente, sí. ¿no? Pero creo que muchas personas, como yo he visto que lo hacen, combinan, ¿no? O sea, como que sí, son maestros de cine y además hacen cine, ¿no? Claro, y ¿No? es que volvemos a lo del principio, ¿no? Que es como mucho amor al arte, saber que a lo mejor la Sí, retribución económica no te va a llegar, quizá no te vas a hacer millonario por ser cineasta, por dirigir y escribir tus proyectos, pero hay algo que te mueve a hacerlo, ¿no? El gusto por escribir en este caso, o dirigir tus historias y poderlas compartir con sí, otras personas, eso es lo que te mueve y eso es lo que hace que valga la pena. No tanto el hecho de que si me van a estrenar en tal festival o en muchísimos cines o que voy a ganar muchísimos sí. premios. O sea, eso es como, volvemos a lo mismo, una consecuencia del trabajo duro que haces, pero no debe ser la motivación, porque probablemente si esa es tu motivación, te vas a desanimar muy pronto, ¿no? O sea, no, la retribución económica o a nivel de premios o de reconocimientos no va a llegar tan pronto, o quizá nunca llegue, ¿no? O quizá llegue a una escala muy bajita que no cumpla con tus expectativas iniciales, pero realmente esa no debe ser tu motivación debe ser el hecho de que tienes historias que contar, como en tu caso que tú escribes historias de denuncia social, y entonces poder transmitir un poco eso de lo que tú sientes y lo que tú vives y lo que tú conoces a otras personas, y que a esas personas les llegue, les toque como muchas fibras, eso es lo que creo que vale la pena del cine. Vale la pena, amiga, claro. Eso definitivamente es lo que vale la pena. Pero pues también la persona, o sea, no sé quiénes van a ver esto o van a escucharlo, pero sí creo que vale la pena decirles
que piensen la capacidad de resistencia, porque es muy, yo no digo que es muy, muy difícil, a lo mejor para otros no fue difícil, para mí fue complicado porque pues soy indígena, soy mujer, no tengo los privilegios, tengo privilegios, pero no tengo tantos privilegios como otras personas que se dedican al cine, ¿no? Pues si lo hacen por el dinero, no se dediquen a esto. O sea, definitivamente mejor no se dediquen a esto, porque sí es complicado vivir tal cual. Sí hay gente que lo ha logrado, pero creo que es porque hacen toda la cadena, ¿no? O sea, producen, distribuyen, exhiben, Es que ¿no? claro, o sea, no es que sea imposible vivir del cine, pero no es sencillo. Y lo que creo es que no debe ser, como bien ya lo dije, no debe ser tu motivación. O sea, debe ser Sí, como sí, siempre pensarlo como puedo llegar a ello, puedo aspirar a ello, pero que no sea el motivo por el cual hago cine, porque, o sea, sí, a lo mejor yo veo películas de Hollywood y veo a estos directores y a estos actores y productores de Hollywood que tienen con todo el glamour, con todas las alfombras rojas, las premiaciones, todo lo que conlleva. Y claro, parece un mundo de mucho dinero, de mucho poder, de sí, mucho sí. privilegio, pero la realidad es que a lo mejor esa realidad está en Estados Unidos y quizás sea un poco más sencilla, que yo también creo que no es así, no funciona de esa manera, pero por lo menos aquí en México la situación es distinta, ¿no? Levantar un proyecto en México es complicado, te toma mucho tiempo y siempre tienes que tener una razón para hacerlo mucho más allá del dinero, ¿no? De la parte económica, o sea, que sea Sí. a lo mejor algo a lo que aspires puede ser, pero no que sea el motor que te impulse a escribir una historia todos los días, a dirigirla, a producirla, porque ese no va a ser el camino correcto y vas a fracasar, ¿no? Y también tienes que tener el tiempo, amiga Clau, porque el tiempo de dedicarte a tus historias, esa inversión de tiempo es también inversión de dinero en Claro, especie, o a lo mejor que alguien más está solventando, o a lo mejor que tú mismo solventas, o sea, esa inversión, el hecho de tenerla es complicado para muchos en México, ¿no? Sobre todo como gente que sí. aspira a hacer cine, pero que de pronto no tiene esos privilegios de tiempo, entonces se vuelve más complicado, se vuelve muy difícil. Pero yo no digo que no sea imposible, o sea, sí se puede, pues, o sea, hay que encontrar la manera de cómo, pero sí se puede. Claro. Bueno, pues yo quiero recordarle a la audiencia que Xóchitl Enríquez está en Instagram. Ella está por irse a un viaje a Australia. Ella se va a ir a vivir, dice que por 6 meses, que por un año todavía no está segura, pero bueno, se va a ir a vivir a Australia. Y a ella la pueden encontrar en Instagram como Mexicana in Australia. Ella va a estar subiendo contenido en ese canal para que puedan, ella va a compartir un poco su experiencia en el sentido de cómo fue que ella consiguió la visa para poderse ir a vivir allá, trabajar allá, tener toda la experiencia. Entonces, si la quieren seguir y al mismo tiempo también seguirle el camino sobre sus proyectos de cine, estaría buenísimo que la sigan. Entonces, por ahí vamos a dejar sus redes sociales para que la sigan, para que conozcan un poco más de ella. También los invito a que busquen por ahí en YouTube los cortometrajes que quizá estén disponibles para que también los puedan ver. Y pues nada, Xóchitl, agradecerte mucho por haber estado en el podcast, por haber compartido tu conocimiento y todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy en el cine, con los cortometrajes, con los largos que has producido, con toda la experiencia que ya te has llevado en estos años. Te agradezco mucho por haber estado aquí. Y ya para cerrar el podcast, quiero que de una manera muy reflexiva me digas qué es para ti el cine. O sea, cuéntame de eso, una manera muy, muy reflexiva. ¿Cómo ves tú el cine? ¿Qué es para ti? Yo sí lo veo como un medio de expresión. Hay gente que de pronto me ha dicho que mejor vea terapia, pero yo sí creo que es para salir, para sacar cosas, para expresarte. Y muchas veces me llevo la sorpresa de que ese mismo dolor que tengo, otras personas lo tienen. En realidad no estamos solos en cuanto a emociones. Muchos, por eso empatizamos con los personajes, por eso nos duele su dolor, porque nosotros también lo hemos vivido. Y yo sí veo el cine como este arte para poderte expresar lo que te duele. Sí, definitivamente. Esa sería mi reflexión acerca del cine. A lo mejor un tanto egoísta, porque pienso como más en mi dolor, pero creo que esa sería mi definición del cine.
Perfecto, pues con esta reflexión terminamos el podcast. Quiero agradecer a toda la audiencia por habernos visto. Espero que les haya resultado interesante conocer a Xochitl. Y nada, suscríbanse a este canal, denle like si les gustó el episodio, compártanlo con toda la gente que conozca, que les gusta el cine, que están haciendo cine o que están por empezar a hacer cine. Creo que les puede resultar muy interesante. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, amiga Clau. Gracias.